Hola, bienvenidos a mi canal. Aquí encontraréis las últimas noticias del mundo del corazón, las novedades sobre los famosos y todo lo que ocurre entre bastidores. No olvidéis suscribiros para estar al día. Empecemos. Todo había comenzado con una mirada. Ni un saludo, ni una frase, solo un instante, pero ese instante fue lo suficientemente poderoso como para cambiar toda una historia. Bajo las luces, en medio de la multitud, dos personas se vieron por primera vez de verdad. La cámara giraba, las líneas estaban memorizadas, pero nada salía según lo planeado. Porque el escenario ya no les pertenecía, el amor se había colado en él. En ese momento, el mundo se quedó en silencio, solo quedaban los latidos del corazón. Esa mirada quedó grabada en el destino de ambos. Afra sabía que debía estar en un papel, pero su corazón ya había olvidado el guión. Mert intentaba mantener su profesionalidad, pero en lo más profundo de sus ojos se movía algo incontrolable, puro y real. A veces, para conocer a alguien no se necesitan frases, sino un segundo. Su historia comenzó en ese segundo. Nadie se dio cuenta, porque la magia nace en el silencio. Bajo las luces del plató, cada escena cobraba un poco más de significado. Los diálogos supuestamente ficticios se convertían en el eco de sentimientos reales. Mientras Afra pronunciaba una frase, la mirada de Mert cambió esas palabras. Todos los que veían esas escenas sintieron una química, pero nadie entendió del todo la verdad. Porque el amor se esconde más detrás del telón. Y ese secreto los unió aún más. Con el paso del tiempo, las miradas dieron paso a las sonrisas. Entre ellos se creó un acuerdo invisible, nadie debe saberlo. Incluso en medio del bullicio del plató, podían entenderse sin susurrar. Un movimiento de la mano, un arqueo de cejas, un cambio de respiración, cada uno de ellos era ahora como un idioma. Cuando las cámaras grababan, estaban actuando, pero cuando la cámara se detenía, comenzaba la realidad. Quizás por eso esas escenas eran tan reales. Mert se detuvo la primera vez que oyó la risa de Afra. Esta voz, pensó para sí mismo, es una voz que hace sentir seguro a uno. Afra, por su parte, quedó fascinada por el silencio de Mert, en ese silencio había una paz compleja pero profunda. Los dos eran opuestos, pero de alguna manera estaban en armonía. Aunque no estuvieran juntos, respiraban al mismo ritmo. A veces, dos personas se complementan como las diferentes palabras de una misma frase. Esa era precisamente su historia. El tiempo pasó, los sentimientos crecieron. Pero cuanto más crecían, más difícil era ocultarlos. El mundo del corazón comenzó a girar a su alrededor, los flashes estallaron, los rumores se extendieron. Cada entrevista, cada foto se convertía en una teoría. Ellos, sin embargo, guardaban silencio. Porque a veces hablar rompe el hechizo. Guardar silencio es proteger. Una tarde, detrás del plató, con el rojo del atardecer reflejado en sus rostros, Afra se detuvo un momento y dijo, ojalá este momento no terminara nunca. Mert no sonrió, solo la miró. Porque algunos deseos deben expresarse en silencio. Ese momento era suyo, de nadie más. El sol se puso, pero ese momento nunca terminó, solo quedó grabado en la memoria. Y algunos momentos son eternos, no por haber sido vividos, sino por haber sido recordados. Luego, la vida se interpuso. Los proyectos cambiaron, las ciudades cambiaron, los caminos se separaron entre la multitud. Pero cada vez que sonaba una canción, cada vez que se recordaba una escena, esa mirada volvía a cobrar vida. Porque algunos sentimientos siguen existiendo incluso cuando no se viven. Su historia no se convirtió en un final, sino en un eco. Un eco que resonaba en el corazón de todos. Afra sonreía con su elegancia habitual en las entrevistas. Pero había nostalgia en el rabillo de sus ojos, un brillo que nadie podía definir. Mert parecía impasible en el escenario, pero su voz cambiaba al pronunciar algunas frases. Había un pasado en esa voz, una sensación de incompletitud. A veces, las personas hablan más cuando callan. Y eso era precisamente lo que hacían ellos, hablaban con el lenguaje del silencio. Algunas noches, los fans compartían fotos antiguas. Qué bonitos estaban juntos, escribía uno. Otro decía, creo que siguen hablando. Quizás hablaban, quizás solo miraban al mismo cielo.
Pero había una verdad, ese vínculo aún se sentía. Porque los sentimientos reales, aunque sean invisibles, no desaparecen. Los suyos seguían existiendo, como un recuerdo invisible. Incluso cuando ambos tomaron caminos diferentes, el destino los reunió de alguna manera bajo el mismo título. Cada nueva noticia les recordaba un viejo sentimiento. Cuando Afra daba un paso hacia un nuevo escenario, el nombre de Mert aparecía en los comentarios. Cuando Mert hacía una declaración, la gente recordaba la sonrisa de Afra. Porque algunas parejas, incluso después de separarse, no pueden evitar ser mencionadas juntas. Sus nombres ya no eran independientes, sino dos sonidos de la misma frase. En una entrevista, le preguntaron a Mert, ¿cómo definirías la química verdadera? Él, tras una breve pausa, respondió, con los ojos. Quizás esa era la respuesta. Toda la historia había comenzado con una mirada. La sonrisa de Afra quizás se escondía en esa respuesta. Porque algunos nombres no se pronuncian, pero nunca se borran del corazón. Todo el mundo sabía lo que significaba esa mirada. Incluso años después, los espectadores seguían volviendo a esas escenas y diciendo, eso era real. Porque había algo tan natural, tan palpable entre ellos, que era difícil creer que fuera ficción. Quizás en esas escenas no se escondía la prueba de un amor, sino el eco de un corazón. La cámara se había apagado, pero la historia seguía. Y algunas historias solo pertenecen a dos personas, el resto solo son espectadores. La historia de Afra y Mert no respondía a la pregunta, ¿hubo amor?, sino a la pregunta, ¿por qué todavía se siente? Porque esta historia no era un amor vivido, sino el eco infinito de un sentimiento inconcluso. No estaba completamente en el pasado, ni tampoco en el presente. Estaba en un lugar intermedio, escondido en la calidez de los recuerdos. Y esa calidez nunca disminuyó. Porque algunos sentimientos no crecen con el tiempo, sino con el silencio. Algunas personas se convierten en historias unas para otras. Afra y Mert también lo hicieron. En el corazón de cada uno vive una versión diferente, para algunos es una leyenda, para otros un misterio, para otros un cuento que aún continúa. Pero, sea como sea, una cosa no ha cambiado, todo comenzó con esa mirada. Y esa mirada aún no ha terminado. Porque algunas miradas duran toda la vida. Queridos seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Sigan con nosotros para no perderse las últimas noticias. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like al vídeo, compártanlo y activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de los nuevos vídeos. Hasta pronto.